institución está esa raíz que puede detonar una nueva reinterpretación sobre nuestro pueblo. Como le decía el compañero, pues lastimosamente nuestro país a través de sus instituciones han sido bien fundamentalistas en sus estadísticas, en sus criterios referentes a nuestros pueblos indígenas y algunas de Honduras. Soy militante activo de ICOPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, en donde es una organización que aglomera diversas organizaciones populares indígenas y desde ahí se le da una metodología a una diversa lucha en defensa de nuestros territorios, en defensa de nuestras creencias, nuestra espiritualidad y en fin de nuestra cosmología. Sí, antes de eso pues, la verdad es que a veces uno desconoce, ¿verdad?, la realidad, porque se sabe, bueno, en nuestro país no hacía la diversidad de cultura. Por ejemplo, otros países tiran mucho, protegen de la cultura y tal vez no tienen gran diversidad, pero nosotros, la pregunta en sí, a la que hay que responder, o la que creo que todos queremos como saber, el gobierno necesita ayudar, cómo es la proyección hacia hacer, pero antes queremos escuchar también la pregunta. Cuando la pregunta anterior, buenos días, yo formo parte del Parental Ifuna, que es pagado por el gobierno de este país, muchos lo conocen. Formo parte, soy integrante de ese grupo en la parte artística y también en la parte administrativa, así que lo que puedo poner tu pregunta. Pero lo que nos identifica a nosotros como pueblo garífuna son nuestra vestimenta, nuestro idioma que todavía lo hablamos, ¿verdad? Y nuestra danza, que casualmente la semana pasada hicimos un evento en la pedagógica, lastimosamente no se dio aquí, sobre que la UNESCO nos declaró nosotros patrimonio de la humanidad. El miércoles pasado, creo que si no me equivoco, declarando nuestra danza y nuestros bailes y nuestro idioma, nuestra lengua, como legado cultural, ¿verdad? Lastimosamente el pueblo hondureño no se da cuenta, no sé si por la falta de información o por no dar el valor suficiente a lo que tenemos, que era lo que decía, ¿verdad? Y otras personas sí. O sea, yo he ido a muchos lados, he viajado internacionalmente, he tenido esa oportunidad por mi trabajo, pagado por el Estado, ¿verdad? Y es increíble ver cómo en otros lados nos valoran y nos aprecian. Y aquí no nos damos cuenta de lo que tenemos. Con respecto a si el gobierno realmente apoya a la población indígena, si bien en el occidente existen muchas ayudas, qué sé yo, de solidaridad, pero no se hacen bajo la categoría de inclusión a pueblos indígenas, sino que se hacen bajo la categoría de sociedad o espacios, pueblos de zonas rurales, no bajo la categoría de pueblos indígenas. Y solo para darte un ejemplo, un dato, lo que vos estabas dando, o sea, eso es una información totalmente errónea para nuestro imaginario como pueblo indígena, porque con esos datos estamos nosotros aislando un principio básico que se trata en materia de derechos humanos y también dentro de la cultura, que es la progresividad. Lastimosamente, las instituciones del Estado, como el Instituto Nacional de Estadística, hace censos en el occidente, hace censos en nuestras comunidades indígenas bajo esas categorías de campesinos y de pueblos rurales. En ningún momento se menciona de pueblos indígenas. Entonces nosotros interpretamos que esa es una de las formas de minimizar, invisibilizar nuestras prácticas culturales como pueblo indígena y nuestra cosmología, nuestras raíces ancestrales. Entonces, si bien Honduras posee grandes altas tasas de analfabetismo, problemas de pobreza, salud, lastimosamente, como decía en un evento anterior, nosotros nos llevamos a esa categoría. En el occidente, hace muy poco unos estudiantes amigos de sociología hicieron un diagnóstico en Intibucá en relación a las instituciones educativas. De 52.000 niños que asisten a la escuela, 8 de cada 10, el estímulo gratificante para poder asistir o para que los padres los envíen a la escuela es la cuestión de merienda escolar y entrega de dulces. O sea, no va más allá esa cuestión de la educación como proceso de liberación o como proceso de transmisión de cultura, de transformación de la misma comunidad en los espacios. Y algo bien curioso,
cuestión de alimentación, cuestión de útiles de Honduras, no los postea o no los manda o no los canaliza el Estado a través de la Secretaría de Educación, sino que es a través de convenios internacionales con la USAID, por ejemplo, que se hacen ese tipo de alianzas. Obviamente nosotros desde el COPIN analizamos este punto como una estrategia de parte del gobierno o del Estado fallido de Honduras para justificar o invisibilizar todo ese tipo de violencia estructural, simbólica y cultural que se da en los pueblos indígenas y agrícolas de Honduras. Paralelo a eso, no sé si ustedes se han dado cuenta de cuestiones de desplazamiento por cuestión de concesiones de ríos, minas. Curiosamente, quienes financian estos grandes proyectos macro multinacionales y multitransnacionales es USAID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Entonces es bien, no sé, es bien triste llegar a esa comprensión y pensar de que a través de bolsas solidarias, a través de comida, están validando de que nuestros ríos, que son las venas de nuestra Pachamama, nuestra madre tierra, se los estén privatizando. Gracias a las luchas salvadas en el occidente, a través del COPIN, organizadas desde el COPIN, el proceso de concesión de represa hidroeléctrica Hualcarque, en el río Hualcarque, fue detenido. O sea, un pueblo indígena analfabeta detuvo al Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional en un proceso de concesión. Y no necesitamos ser letrados para eso, pues, sino que necesitamos comprender esa parte de la realidad que nos concierne a todos. Porque no sé si en ética nosotros analizamos la ética como filosofía de que el otro nos concierne, la otra persona nos concierne. Entonces, en la comunidad, gracias a esos procesos liberados de concientización, hemos podido lograr de que el indígena comprenda de que su río le pertenece en su necesidad, porque inclusive nosotros defendemos nuestros ríos, defendemos nuestros bosques, nuestras montañas, no por el hecho de que nos pertenezca, sino que hay un arraigo espiritual en eso. Ustedes han escuchado cuestiones sobre el duende, el espíritu de las niñas, que nosotros allá lo revivimos porque esa es nuestra cultura. Esa es la reinterpretación que nosotros también damos a la cultura, que aquí en la carrera, con el espacio de aprendizaje, se le hace el nombre, ¿verdad? Pero eso es antropogénico en el hecho de hacer. Nosotros allá vamos a anteceder una cuestión espiritual, una cuestión de pensamiento único y colectivo. Eso nos hace a nosotros manifestarnos de cierta forma y nos hace llevar ese principio de progresividad de la cultura a máximo nivel y no caer en ese punto de exotización como se hace por medio de prácticas fuera de nuestro contexto, como ser baile, danza o toma de chicha, cuestiones así. Se exotiza mucho el criterio o la comprensión del porqué de eso. Y nosotros, gracias a estos espacios, estamos visibilizando de qué manera. Claro, por eso yo anteriormente yo dije la realidad vivida desde el punto de vista de ustedes, porque la verdad a uno lo pueden dar cualquier información y uno como no está sumergido en su cultura, digamos, podemos llegar a interpretar de que si tienen una danza, lo hacen por diversión, si tienen una cosa, y no sabiendo de que en la profundidad como mismo puede ser algo religioso, algo que tiene un significado mayor de lo que podemos ver a simple vista. Entonces, pero más así de qué nos identifica, por ejemplo, la información que yo busqué dice que están perdiendo muchas cosas, bueno, pero ¿qué nos puede decir acerca de qué nos identifica actualmente como cultura? Justamente como eso, el idioma, nuestro idioma como pueblo indígena lengua está totalmente distinto, ¿no? Entonces, lastimosamente eso lo toman, o sea, muchas personas toman ese punto como una cuestión de pérdida de la identidad cultural, cuando realmente solo es la pérdida de un sistema de símbolos y de categorías que determinan un lenguaje. Pero más allá de eso, en cuestión de vestimenta, si hay algunas comunidades que están segregadas, su vestimenta, o sea, es de culto, o sea, 10 pesos, porque el acceso a una cuestión de recursos económicos es bien difícil, pues allá la movilidad económica en los lugares más vulnerabilizados, no vulnerables, sino vulnerabilizados, es un sistema económico totalmente rotativo, pues
produzco para consumir durante todo el año. Y esa es la dinámica. Entonces, a nosotros muchas veces nos exige que andemos con chanclas, andemos con ropa de marca, andemos con nuestras matatas o tales, pero es una exigencia bien vaga, porque en un diagnóstico se decía, porque no le exigimos al español que ande con una figura en el primer. Entonces debemos de comprender muy bien ese principio de propicidad de la cultura. Hay que comprenderlo muchísimo y así como ando yo ahorita, no dejo de ser indígena. Que antes, hace unos 100 años, alguien haya tomado atole en vasijas de huacal o de madera y que hoy lo tome en plástico, eso, o sea, no deja de que yo sea indígena, porque sigo siendo indígena, porque el ser indígena es más una cuestión filosófica, de pensamiento, que transciende a la práctica. A diferencia del compañero de situación en mi vida, el pueblo garífuna, aparte de tener una parte aquí en Honduras, tenemos una parte en Estados Unidos. Entonces, ese ámbito de economía es diferente porque nosotros, tal vez porque nos encontramos más cerca. Entonces, el ámbito de globalización ha hecho que perdamos ciertas cosas. No voy a decir que no hay cosas perdidas porque tenemos cosas perdidas, pero no estamos perdidos en todo. Nosotros hemos perdido ciertas cosas porque por el intercurso de culturas que nosotros tenemos. La indumentaria de nosotros, ustedes siempre la van a ver. Alguien que me haya dicho que no haya visto una indumentaria de nosotros, es muy difícil que me diga, yo no la he visto. Lastimosamente solo nos conocen por la punta, por el calzado y por el kifite para algunos borrachos. Pero nosotros tenemos más cosas que dar. Nosotros tenemos más cosas, como decía el compañero, la información que viste, no puedo decir que está completamente errada, pero no hay la información correcta, no la manejamos, ¿verdad? Entonces nosotros somos los llamados para corregir ciertos errores. Y algo que sí les voy a corregir y les voy a decir que me gustaría que nosotros como entes universitarios cambiáramos de mentalidad, es que la punta no se llama punta, sino que se llama bangui. Nosotros le decimos bangui. Punta simplemente es una expresión que se dio aquí en Honduras porque había un general llamado John Bulnes que trabajaba con Francisco Morazán, que él era malo con los garífunas. Entonces lo mataron. El pueblo garífuna lo mató en la comunidad de Tocamacho, que se encuentra en el departamento de Gracias a Dios. Entonces, estamos ubicados a lo largo del litoral atlántico, eso ya lo saben, la costa no. Formamos 36 comunidades en los 4 departamentos que están ubicados a lo largo del litoral atlántico, como mencionó el compañero. Entonces, de punta a punta, cuando se murió ese general, dijeron, ya que se murió ese hijo de, vamos a bailarlo de punta a punta, o sea, a extremo a extremo de cada comunidad. Entonces de ahí viene la expresión, realmente no se llama así, pero ya se popularizó. Entonces ya no se lo voy a cambiar, pero sí necesito que conozcan el marco histórico de esa expresión que se llama bangui. Quiero decir con una curiosidad, algo que leí sobre el esta es nuestra parte religiosa en nosotros, ¿verdad? Eso es son cuestiones que se tocan con mucho más respeto y más profundidad, pero sí es lo que nosotros hacemos de forma religiosa, ¿verdad? Que hacemos culto a nuestros ancestros, igualmente que compañeros, ¿verdad? Pero son temas delicados que creo que sean. Otra de las preguntas fue, yo creo que ya nos han dicho muchas cosas en cuanto a esta pregunta, cuál ha sido su vinculación como grupo hacia la sociedad. Pero ya, no sé si algo más que agregar. En cuanto a la vinculación del pueblo hacia la sociedad, pues al inicio vos dijiste una cuestión de interculturalidad o multiculturalidad. Pienso que nosotros como pueblo indígena, como cultura, estamos en ese punto de inclusión al país. Inclusión vista como la bienvenida a la diversidad cultural de pensamiento, diversidad política. Entonces, si bien nuestra vinculación no es una vinculación directa, es decir, el pueblo indígena va a apoyar a otra
No, sino que va más allá de eso, pues más indirectamente en cuanto a comprensión. Qué sé yo, aquí en Honduras, en Ciudad Universitaria, uno de los principios es la vinculación y la cuestión de espacios de interculturalidad. Que si bien, o sea, estamos un poco rezagados en eso porque no hay tanta garantía para que prácticas culturales como el pueblo indígena se manifiesten así bajo ese sentido realmente académico y no exótico, pero sí nuestra identidad cultural y nuestras prácticas culturales han servido para dar realce a nuestro país a nivel internacional y nacional. Aparte de que algo que vamos a mencionar, que quiero mencionar es el gobierno. No sé si tenés preguntas sobre el gobierno. Sí, tengo una. ¿Cómo ha sido el reconocimiento o la proyección del gobierno hacia ustedes? Yo te voy a ser sincero. El gobierno al pueblo garífuna solo le da reconocimiento cuando a nosotros, digamos, como representantes del pueblo garífuna, nacionalmente nos da reconocimiento cuando vamos a otros países en manera cerrada, en circuito cerrado, solo en la casa presidencial, ya no nos tiene que dar. No es algo que se expone para que la gente lo conozca. Y en lo que deben de apoyar, no apoyan. Digamos, porque los pueblos garífunas tenemos una serie de necesidades con respecto a la educación extremadamente. Ustedes se fijan de que en la universidad van a haber contado a la gente garífuna que ustedes ven, y es porque tal vez de cada 10 garífunas solo 2 o 3 salimos a buscar las oportunidades de estudio. Pero tienen que darse cuenta de que formamos parte de este país, nosotros somos parte de este país, y entonces el gobierno no está haciendo como las gestiones necesarias como para que todo el país se desarrolle en general. Solo se desarrolla en unos cuantos, incluso hasta nosotros los que estamos aquí sentados, por Dios. ¿Cuánto de nosotros va a sacar una maestría? ¿Cuánto de nosotros va a sacar un posgrado? ¿Cuánto de nosotros va a tener un buen trabajo que gane lo digno para vivir como seres humanos, como hondureños que somos? O sea, no solo somos la gente, somos todos. Por eso cuando a veces cada año nos buscan y hemos hecho anuncios sobre el racismo, ¿qué es racismo? O sea, aquí todos estamos jodidos. ¿Qué? O sea, yo por eso soy una persona que siempre me van a ver con la frente en alto, porque ¿qué? Aquí todos estamos fregados. No solo somos los pueblos indígenas, no solo somos los pueblos garífunas, somos todos. Solo una parte de este país tiene las condiciones dignas para vivir. ¿Cuándo nos venimos sin desayunar aquí? Muchos nos venimos sin desayunar. ¿Cuándo vamos a cenar? ¿A cuánto nos van a saltar? Ya no se ve si es de color, si es indígena, todo es por igual. Estos estereotipos de estar juzgando y de estar creyendo de más, hay que sacarlo de la cabeza esto, como ente universitario. Y hay que ser como un ente de socializarnos, pues, todos somos iguales. Ya esa cuestión ya está. Sí, justamente con eso, muchas veces en estos espacios se trata como personas que realmente no comprenden, o sea, la diversidad cultural, piensan de que nosotros como pueblos indígenas en la víctima de Honduras buscamos como que se nos tome de prioridad, pues, y no realmente buscamos eso, porque no nos victimizamos como pueblo, porque tenemos manos, tenemos pensamientos para poder subsistir, sino lo que queremos es esa igualdad de derechos y no de oportunidades. Justamente me gustaría tocar el tema de cómo esas desgarantías en materia de derechos humanos hacia nuestro pueblo han generado otros indicadores que son de realce estudio en nuestro país. Cuestión, no existen escuelas, no existen centros de salud, no existen otros espacios para generación de prácticas culturales, entonces lo que existe es, bueno, tengo que salvarme de alguna forma. Entonces, una de las cosas que más se da es el desplazamiento o la migración. Todos tenemos derecho a migrar, a nadie se le prohíbe ese derecho, todos tenemos. Pero ya cuando vemos que es una cuestión forzosa, cambia de categoría de migración a categoría de desplazamiento. Y lastimosamente en nuestro país, los gobernantes y discursistas en el ámbito de la economía dicen de que los migrantes son las personas que dinamizan la economía de nuestro país y que le dan realce a nuevas estrategias de comercio.
para poder nosotros subsistir, y que de hecho sí es a través de la divisa que nosotros logramos subsistir, pero no es bajo esa categoría de migración, sino que es bajo la categoría de desplazamiento. Entonces, nosotros siempre queremos exigir eso, de que a nosotros se nos tome como pueblo igualitario, en igual de condiciones para todos y todas. En cuestión de educación, allá es una cuestión, hay una tesis de que, ¿qué onda con la educación? ¿Una oportunidad o un derecho? ¿Por qué? Porque del colegio de 30 que logramos salir al año, 1 o 2 personas logran venir aquí a la universidad, o 3, y de esos 3, 2 vienen porque la universidad en cierta medida ha brindado un espacio de integración a través de beneficio económico o becas. En casos ubicados en la universidad. Entonces, hay que comprender eso, pues, y visionar de que todos tenemos el mismo derecho. Todos debemos de tener las mismas condiciones para poder acceder al sistema educativo a nivel básico, medio y también superior, porque es un derecho inalienable de todo ser humano. Pero, lastimosamente, debido a que la educación se ha transferido solo a un cierto sector de la sociedad, y ese conocimiento nos hace muchas veces opresores, sobre las personas que las categorizamos como analfabetas. Pero allá está, o sea, todos los que estamos aquí, todos, si venimos del interior del país, hay una cuestión que se llama el regreso, hay una cuestión que se llama el reconocer nuestra realidad, y reconocer nuestros vacíos, y también reconocer nuestras virtudes y fortalezas como pueblo, como comunidades. El regreso debe ser vital para todo estudiante universitario. El regreso para llevar este conocimiento allá y darle transformación a aquella realidad, ¿no? Que no se den esas fugas de cerebro, o ayudar a las multinacionales que sigan creciendo y seguir por el mismo nivel. Bueno, ustedes ya no han mencionado que suben apóstoles, formas de otros entes de organización, pero de ustedes, ¿hay algún ente, una organización, Son las mismas, aparte de que no persiguen los pueblos indígenas, ellos arreglan las calles a nosotros. Hacemos un convenio con las municipalidades. Entonces, ellos hacen cierta parte y ellos se meten a hacer las cosas. Pero el gobierno en sí. Es que, por ejemplo, ayer estaba viendo en internet de que en mi municipio, era Níquel, USAID firmó un convenio con la cooperativa de ahí para asegurar la alimentación básica de los niños y niñas de la zona del país. Y que en el imaginario de la mayoría de la población eso no está mal, y que de hecho no está mal, pues, pero no nos gusta de que a raíz de esos tipos de ayuda se justifique la imposición y se justifique el acaparamiento de tierras, de ríos. O sea, no queremos de que de ese punto se justifique. Si van a ayudar, ayuden, pero que detrás de eso no haya una mano invisible de que todos lo hagan. Algo muy chistoso. Cada vez que hacen el plan de nación, estamos involucrados todos. Cada comunidad tiene un proyecto, cada comunidad, aquí en Honduras, cada persona que se quiere reelegir para presidente, quiere ser presidente, en su plan de nación mencionan a todos los pueblos indígenas, a todos los pueblos territoriales. Y se les da visto a eso. ¿Qué hace con ese dinero? Y son las organizaciones que se hacen responsables de nosotros. Eso es muy chistoso. El más rico se quiere ser más rico, el más pobre que existe. Para finalizar, ahora, ¿cómo se sienten ustedes ante el privilegio, ¿verdad?, de pertenecer a un grupo X? ¿Cuál es su... ¿Cómo se sienten orgullosos? Algo que yo decía, que siempre digo, el conocer te hace sentirte orgulloso de cualquier situación. Si vos conoces de dónde sos, para dónde vas, de dónde venís, qué querés ser, uno se siente orgulloso de lo que es. Yo siempre he dicho que la educación, el amor y el respeto te permite llevar la frente en algo donde sea que vos te parezca. Y yo siempre he dicho que la historia de este país jamás va a cambiar a causa ni de política, ni de conquistas, ni de teorías, ni siquiera de guerras. La historia va a cambiar cuando
podamos expresar esa fuerza del amor que es muy importante, no solo con nosotros los garífunas, sino con esa diversidad que tenemos en todo aspecto, teniendo en cuenta que en esta tierra todos somos iguales. Eso siempre lo digo. En mi caso, yo pues me siento demasiado orgulloso de que mi sangre lleve esa esencia de la indígena dentro, que si bien no manejo el idioma, pero manejo el pensamiento arraigado a aquella realidad que me concierne a mí como ser moral, como ser físico. Una última cosa que me tocaba, que también nosotros estamos amparados cada una de nuestras cosas, si bien tenemos la ley comunitaria que ustedes tienen también con nosotros. A nivel del país, Martelo, que sé yo, otras instancias que trabajan en cuestión de señal. Nosotros ya nos han boicoteado a radios comunitarias por el simplemente hecho de hacernos valer de este convenio que quisiese de que todos y todas aquí lo leyésemos. Está en Cipro, por ejemplo, está en línea también, para, o sea, ver que nosotros no estamos tan desprotegidos y que muchas de nuestras prácticas están validadas desde este convenio y que aquí, en este convenio, exige también de que en el currículo nacional básico haya ese principio antropológico, haya lo que es la formación intercultural, precisamente eso. Y con este sector y gracias. Pero antes de terminar, vamos a ver si algún televidente en su casa